Queríamos hablar con Socorro Villamayor, ella es concejal del oficialismo de Salta y queremos ver cómo están viviendo en la Cámara de Diputados y particularmente ella toda esta situación de tensión política que se está viviendo a partir de esta, no sé si decir ruptura, pero sí enfriamiento de las relaciones entre la provincia y el gobierno nacional, con una batería además de noticias con respecto al tema de los subsidios, de los fideicomisos, etcétera, etcétera. Desde el gobierno de la provincia las noticias son que esto va a dificultar muchísimo las acciones del gobierno por un lado, pero además hay mucha preocupación por lo que son las asistencias de muchos programas y muchos planes. Socorro, como siempre, gracias por estar acompañándonos. Gracias por venir. Por invitarme y la paciencia por decir de buena fe que te he rechazado una invitación anterior. Así es. Bueno, ya está, listo. Ya está, hacemos tabla. No te voy a castigar, bueno, como se supone que lo están castigando el gobierno. Que así no sea. Bueno, contame, ¿cómo estás viendo esto? Mira, esta relación tensa. Primero aclarar un término que utilizaste, que puede estar en el ideario de muchos. No hay una fractura entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. En realidad quizás nunca se gestó un vínculo que pueda favorecer a la provincia. ¿Sí? Más que una fractura, no se logra aún tener esa convivencia que requiere una provincia frente a un país como el nuestro, donde no tenemos independencia económica y donde tenemos que tener un insistente mensaje a los gobiernos nacionales de federalismo, es decir, de que contemplen, miren a todas las provincias y no solo a Cava y al centro del país. Eso no se logró, hubo una discusión muy compleja que se dio a nivel nacional y las distintas provincias por el tema de la famosa ley ómnibus, una ley que desde mi punto de vista fue una ley improvisada, mandada a los ponchazos. Como legisladora te digo, hay muchos aspectos legales que merecen ser vistos, pero no es conveniente, y lo ha demostrado este retiro de la ley, el análisis de temas de distinto tenor y de distinto contenido, de distinta materia, de una manera tan pronta, tan rápida y te diría con tanta presión. No es lo mismo hablar de si un escribano participa en una sucesión a pensar qué hacemos con la ley fiscal, por ejemplo. Hay muchos aspectos que merecen una atención distinta en otros tiempos. Bueno, ese fue el resultado de la ley. Me parece a mí que hay un gobierno nacional todavía inexperto. Ahora bien, yo lo escuché ayer al gobernador. Lo que pasó en la Cámara, digamos, para vos es fruto de esa inexperiencia, de la impericia en el manejo y sigamos con las I, me parece que fue una exagerada imposición por parte de Milei. Es como yo llegué, soy elegido por el 56, lo cual es legítimo, lo respetamos, lo aplaudo, lo felicito, es el presidente electo, pero hay un 56% y esto hay que ser también abierto en el pensamiento, y lo debe saber Milei y lo tiene que saber. No lo votó solamente el 56% a Milei, votó harto de los nefastos K. Votaron la alternativa que había. Muchos consideraban que Massa era K, otros consideraban que Massa era la alternativa peronista, otros, en definitiva, un 56 dijo, pero Milei es distinto y ni siquiera se cuestionan si pertenece o no. Entonces, ¿vos decís que el voto de él es más un voto castigo? Es un voto de decir no quiero aquello. Sí, para mí es un voto que no quería la gente más la grieta permanente de Cristina con los otros. No quería más el relato que te decía el país anda, seguimos bien, te doy de todo y a costa de que de apretar al más débil. No quería ya la agresión. Y vos fíjate que esos tres aspectos se repiten. Milei marca nuevamente una grieta. Él dijo no a la casta, la gente lo votó por eso. Está hoy en su gobierno con mucha gente que pertenecía a lo que él denominaba casta. Él, le guste o no, al ejercer hoy este cargo, ya forma parte de la casta política. Entonces, yo creo que ese término de campaña ya lo debiera desterrar. O lógicamente hablo desde la pequeñez o la humildad de una legisladora de la provincia de Salta, pero creo que ya tendría que terminar de hablar mal de la casta cuando ya encima ya la tiene en su gobierno. ¿Y qué hizo? Generó nosotros, que son ellos, Milei, él y no sé, Adorni, 2 y 3 más debe ser, contra todo aquel que vota o opina en contra, indio. Es muy complejo, vos no podés como presidente, con tu investidura, descalificar a muchos gobernadores diciéndole son los que votan contra el país porque defienden los narcos, defienden la trata,
son delincuentes. Un presidente que acaba de iniciar con esos calificativos, es durísimo. Ya no es Milei el de las redes, Milei el que la gente pone esperanza. Y el relato, ahora nos dice déficit cero en un mes, en enero, con un 25% de inflación. Es un relato. ¿Cómo vos vas a decir que tenés déficit cuando en realidad cortaste todo? Pero cortó todo. Vos ponés una casa de familia donde vos decías, a partir de hoy no pagamos luz, no pagamos comida, no compramos los remedios para el abuelo, no compramos, perfecto, un mes vas a estar. Al segundo capaz que te quede algo para raspar de una lata de algo. Al tercero tenés que empezar a invertir de vuelta, tenés que empezar. Eso le va a pasar en cualquier momento. ¿Cómo no va a tener déficit si cortó todo? Y la repercusión en las provincias es de muy fuerte impacto, que no va a afectar al gobernador legítimamente electo como él, sino que va a afectar al más débil. Vos pensás qué pasa con aquel anciano viejo, mi hermano es de la Secretaría de Adultos Mayores, me parece que no son ancianos y viejos, hay viejitos y hay ancianos, que tienen que recibir su medicamento oncológico. No lo pueden comprar, no se lo va a dar el gobierno provincial. El incentivo docente, desde el año 1990, cuando Menem decidió pasar la secundaria a las provincias, empezó la lucha docente. Empezaron a decir, nosotros necesitamos el incentivo docente para equiparar. Lo lograron, lo tienen, hoy por presupuesto les corresponde. Se prorrogó el presupuesto nacional, no lo va a enviar al incentivo. Y es una lucha de aquel que educa a un país. ¿Vos crees que están dinamitados los puentes o no, que esto en no algún considero. momento tiene que ¿Sabes por bajar qué no esta considero? espuma y tiene que restablecer? No, digamos, ¿Vos no puede crees haber un en gobierno de 4 respuesta años peleado a con la todos los relación? gobernadores? Exacto. Yo creo que hay muchos gobernadores, como Yarlora, que ya dijo, no me banco esta situación, y él sabe que tiene una Córdoba sustentable. ¿Qué crees que te diga? Córdoba puede aguantar un año. Hay otras provincias que no. Y yo sé que el gobernador está haciendo análisis de escritorio, si querés, denodados con sus ministros, para ver cómo se puede lograr revertir este impacto tan negativo que va a significar el corte de muchos fondos a las provincias. Bueno, aquí los temas, los focalizados. Nosotros llegamos con una provincia que, chicos, no me acuerdo los índices ahora, la muerte que teníamos elevadísima en el norte por desnutrición. Los planes focalizados que enviaba el gobierno de Nación nos permitió a nosotros decir que había reducido la mortalidad infantil en el norte. Tenemos un centro de nutrición en el norte con un funcionamiento espectacular. Eso también se va a ver, te diría, hasta devastado. Vuelvo a los jubilados, vuelvo a la lucha de los docentes. Mañana vamos a tener docentes en la calle. Por Dios, ojalá ellos sepan entender y sepamos tener la paciencia. El gobierno ya pagó el último incentivo, Nación no se lo envió. Y esto que está haciendo el gobierno, hay algo que sí quiero decir. Terminemos con la intermediación, pero los felicito a Milei y pongo toda mi esperanza. Que los focalizados no los compre la provincia, que los manden desde allá, a los módulos, que los remedios los envíen ellos, no los compren los gobernadores, que a los planes sociales no los utilice un intermediario, sino que bajen directamente. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Además de todo esto, que no solo buscó acabar la intermediación, sino que cortó el chorro, tenemos la afectación del transporte, indio. Hay gente que va a dejar de ir a trabajar porque no va a poder pagar 4.000 en el caso de tener que pagar 2 ómnibus por día. Si un ómnibus se va a 1.000 pesos, vos pagás 1.000 de ida, más los 1.000 del otro tramo, 1.000 de vuelta, 1.000, ya son 4.000 pesos. Si haces la proporción al mes, quizás no te conviene. Es imposible porque además ningún salario va a acompañar a esta característica. Bueno, el tema del transporte marca además una desigualdad, y ahora te respondo de si los puentes están cortados, ¿no? Marca una extrema desigualdad de lo que es el trato del gobierno nacional con Cava a lo que es el gobierno nacional con las provincias. En Cava está, y vos viste en las noticias, la gente haciendo filas eternas para lograr que la SUBE sea nominal y que a partir del 1 de abril ya empiecen a aplicarle el subsidio directamente a la persona, ¿sí? Y no que sea una tarjetita que tengo la tuya, la mía, y la tiramos cuando no nos sirve. En Salta cortó directamente el subsidio, no nos dio una transición, independientemente que tenemos un sistema como Salta que hasta es más novedoso, ya es nominal y perfectamente podría haberle dado a cada uno de los usuarios. Que se entienda, en Buenos Aires está logrando que la tarjeta sea de Indio Abdala y de Socorro Villamayor y me transmite a mí el subsidio y te transmite a vos. En Salta, que tenemos un sistema operativo como Salta más avanzado y que permite, no lo implementó, lo cortó.
Es una vez más la desigualdad. Yo creo que los puentes no están cortados, pero ¿por qué? Porque confío en la capacidad de nuestro gobernador. Gustavo Sáenz supo estar con cualquier gobernador, cualquier presidente que dirigió nuestro país. Supo entenderse desde cuando era intendente con Macri y supo entenderse con Alberto Fernández, siempre entendiendo que las provincias somos dependientes en este sistema que no es federal sino centralista. Bueno, en estos últimos horas se ha conocido un número que es muy fuerte, que son casi 18.000 millones de pesos menos que ha recibido la provincia, sí, a partir de todo esto, digamos. Con esa proyección, digamos, obviamente que va a haber una afectación porque es un número muy fuerte. Bueno, exacto. Mira, yo es más, te voy a hacer, desde el análisis que yo hice, no sé estos 18 cómo los midieron, quien dio la información. El ministro de Economía. El ministro, bueno, sí, obviamente es quien sabe, quien conoce, pero en el análisis que yo vine haciendo te hago un estimativo. Si nosotros analizamos lo que el gobierno nacional deja de pasar a Salta en impuesto a las ganancias, que fue una decisión del gobierno anterior, ¿sí? Ahí nosotros dejamos de percibir por eso 5.000 millones de pesos en ese aspecto. Con las transferencias no automáticas, que son las que hablamos de esto, algunos de los aspectos que te mencionaba, otros 5.000 millones de pesos, ¿sí? Y aparte, unas transferencias, y la caída que tiene la economía con la crisis que estamos pasando, son de otros 5.000 millones de pesos, como números redondos. Quiere decir que por mes tenemos 15.000 millones de pesos menos en la provincia de Salta. Que si llegamos al año, lo multiplicamos por 2 y lo trasladas a dólares, tenemos un aproximado de 200 millones de dólares que Salta no va a percibir. ¿Cómo suple un gobierno? ¿Cómo suple una Salta que tiene sí sus recursos naturales y demás, pero que no tiene independencia económica, porque así está dada la forma política de la Argentina? ¿Cómo hace para subsistir? Porque además está la afectación de las obras, docente, ¿no? Mañana en la calle Indio. Mañana sale el docente y ¿qué le decimos? Milei dijo no hay plata y se le ocurrió que tu lucha de 1990 no tiene valor y se acabó y está en el presupuesto. Sí, bueno, pero él no quiere mandar. ¿Qué judicializamos? Yo creo que no están rotos los puentes porque el gobernador tiene esa capacidad de diálogo. Y te digo más, estuve reunida hace pocas horas, bueno, hace 24 horas, con los 3 diputados nacionales. Y me contaron un poco cómo había sido el andamiaje en la aprobación de la ley ómnibus. Entre otras cosas, sí hubo conversación formal y definida a un fin con representantes del gobierno nacional y nuestros diputados junto a otros de región, en vista a que se hable nuevamente de un impuesto como el impuesto país para ser coparticipado. Sí se habló. Y después sale gente de Nación diciendo no se habló del impuesto país, nunca estuvo en materia de discusión. Sí estuvo. Y luego se terminó acordando que previo a determinar si entraba o no en la ley ómnibus, Milei iba a hablar con los gobernadores. No habló con muchos de ellos. Entonces, bueno, lo dijo Sáenz, que estaba de viaje, y dijo, a mí nadie me llamó para hablar de la ley ómnibus, no habló, ¿no? Exactamente. Él es uno de los gobernadores con los cuales no habló. Entonces, yo creo que le falta todavía aprender a carretear en esto al presidente y espero que lo iluminen los asesores. Bueno, en este caso, Socorro, las lecturas que se han hecho de lo que pasó con la ley ómnibus, digamos, ¿vos lo considerás como un fracaso del gobierno de Milei? ¿Lo tomás así? ¿O algo de la lectura que hace el gobierno que dice, no, para nosotros es un triunfo porque hemos dejado expuestos a quienes no quieren que haya cambios, a quienes no quieren, bueno, la casta, ¿y qué digamos, estamos ¿no? haciendo? Armando una grieta, allá ellos y acá ellos. A mí me parece que es hasta incluso una mala expresión, ¿cómo se dice? Cuando la prensa tiene una mala difusión, que ellos digan hemos ganado, nos fue bien y ahora sabemos quiénes son aquellos. Y creo que no va porque aquel diputado o senador que haya votado diferente o lo que fuere, también está legítimamente elegido por gente que lo ha considerado y lo ha puesto ahí. Entonces también una cuota de soberbia. Yo creo que el primer fracaso de ellos fue cuando decidieron sacar el paquete de la ley fiscal, el aspecto fiscal. Ahí tenían un 75% de la impronta que tenía esta ley ómnibus, el 75% quedó afuera.
A ella fue su primer fracaso. Se supone que era el gran objetivo. Y cuando él pide desde Israel vuelvan a comisión, ya no estaba pidiendo, ya veía que venían rechazando una ley por falta de diálogo, Indio. Yo creo que le falta, y vuelvo a repetir esto, la capacidad de diálogo. Le falta capacidad de diálogo. Tiene que entender que se gobierna con los gobernadores, que se gobierna con aquel representante de las provincias que están en las cámaras. Todavía no se metió con la justicia. Todavía no se metió con la justicia, vos fíjate, pero hay un gesto que a mí sí me pone en alerta, que es cuando él juró. Él se puso de espalda al Congreso. ¿Crees que eso era un anticipo de esto que está pasando? Pero si vos analizás, podríamos pensar negativamente que efectivamente estaba diciendo, le doy la espalda a la institucionalidad, le doy la espalda al cuerpo legislativo, le doy la espalda a la democracia, le doy la espalda a la libertad, porque eso representa la libertad, la democracia, la discusión, el debate. Entonces, tratemos de salir de eso y pensar que fue un montaje que él hizo con otras consideraciones. Pero es para atenderlo. Y en los hechos, vos fijate, diputado que votó distinto lo descalificó, gobernador que sus diputados votaron distinto lo descalificó, ministros de nación, como el caso de Giordano o Rollón, sí, que es de sí. Salta, que es una técnica, es una mujer extremadamente valiosa. Si vos hablas con el sector minería, reconocen en ella su tecnicismo, su capacidad, su profesionalismo, súper útil para aquellas provincias, súper necesaria. No digo que sea la única, pues no hay Dios sobre la tierra, pero muy valorada por el propio sector, porque saben de su habilidad, capacidad y demás, la sacó por ser salteña. Yo creo que le falta madurar en la conducción del país. Socorro, gracias por venir como siempre, muy amable, hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que terminen muy bien.